Una mujer viajaba con su esposo cuando decidieron detenerse junto a un antiguo cementerio. Desde el automóvil vio una figura enorme sobre una colina. Era tan delgada y estaba tan quieta que parecía un poste. La mujer bajó a observarla y entonces las bocinas despertaron. Una voz doble, cubierta de estática, pronunció palabras y números sin conexión. El supuesto poste comenzó a caminar hacia ella. Hay monstruos que nacen de la imaginación de una persona y ahí deberían quedarse. Siren Head no fue la excepción. Lo extraño es que su historia comenzó a llenarse de fotografías anteriores a su nacimiento oficial, 2018. Fotografías ligadas a desapariciones en bosques y voces que seguían hablando cuando sus dueños ya no estaban. Hoy vamos a unir esos encuentros para reconstruir un solo patrón y al final veremos qué clase de cosas se esconden detrás de esa entidad. La escena del cementerio fue publicada en 2018 por el artista canadiense Trevor Henderson, creador también de otras figuras conocidas de Internet. Su método era sencillo: colocaba criaturas imposibles dentro de fotografías comunes y mostraba el instante en el que algo dejaba de ser normal. Una de las principales inspiraciones fueron las estaciones de radio de números al azar, transmisiones reales de voces desconocidas que repiten cifras, palabras y melodías sin explicar a quién van dirigidas, por lo que Henderson imaginó que una de esas señales no salía de una estación de radio abandonada, sino de algo vivo. Eso explica la voz del cementerio, pero su cuerpo abre un problema diferente. A simple vista, es una figura delgada y alta, con dos sirenas. Sin embargo, Henderson lo describió como la manifestación física de una entidad incomprensible y como el emisario de algo proveniente de otro lugar. Si la figura que vemos es solo la parte que consigue entrar en nuestro mundo, entonces el cementerio no fue solo el comienzo, fue únicamente el primer encuentro que Henderson decidió mostrarnos. Pero esta entidad tiene archivos mucho más antiguos, una pintura que muestra varios pobladores apuntando con arcos y lanzas a una figura humanoide que se levanta por encima de ellos. Esas personas no conocían los postes ni las sirenas modernas, y Henderson aún no había nacido, y aún así la silueta resulta demasiado parecida a Siren Head. La imagen conserva una frase: sigue aquí, siempre han estado aquí. Durante siglos, el rastro quedó reducido a imágenes como esa. Entonces, en 1966, la criatura entró en una escena mucho más cercana a nuestra época, en las vacaciones de una familia en Arizona. Era una tarde de domingo, cuando la familia viajaba por carretera. Entonces, la madre observó algo vertical e inmóvil desde la ventana del carro. Al principio, creyó que era una estructura metálica. La distancia, el color oxidado y la forma delgada lo confundían con los postes del camino. Así que el automóvil siguió avanzando y la perspectiva cambió. Aquello era demasiado alto, tenía extremidades y donde debería encontrarse la cabeza aparecieron dos grandes sirenas. Fue entonces cuando uno de los integrantes tomó una fotografía, y esa es la foto que estás viendo en pantalla. Al reverso solo quedó escrito algo: vacaciones familiares en Arizona, 1966. La primera historia quizás nos haga pensar que Siren Head solo es una criatura extraña, pero 12 años después, Catherine nos revelaría
su método de caza. En 1978, desapareció una niña de 9 años llamada Catherine, pero antes de su desaparición, Catherine y su hermana Abby comenzaron a escuchar sonidos extraños cerca de su casa. Entre todos ellos, había uno que resultaba imposible de ignorar. Desde la zona de los árboles llegaba la voz de su propia madre, llamándolas. El problema era que su madre no estaba ahí. Abby recordaba que aquella voz sonaba mal, tenía una especie de eco, como si algo hubiera grabado las palabras y tratara de repetirlas, sin comprender por completo cómo sonaba una persona normal. Para un adulto, ese defecto podía ser una advertencia, pero para una niña que escuchaba a su madre llamarla desde un lugar cercano, podía ser suficiente para dar unos pasos en la dirección equivocada. Este caso cambia por completo la manera en que Siren Head se relaciona con sus víctimas. En Arizona, parecía quieto, casi inmóvil, como esperando a que alguien lo descubriera. Pero con Catherine, ni siquiera necesitó mostrarse. Siren Head usó una voz familiar para una sola persona, pero 6 años después, 4 adolescentes entrarían juntos en otro bosque y solo uno de ellos conseguiría regresar. En 1984, 4 adolescentes salieron a acampar a un bosque en Pensilvania. Pasaron varios días sin que sus familiares recibieran noticias de ellos. Todo indicaba que los 4 seguían en algún punto del bosque. Entonces ocurrió algo inesperado. Simon Foster, uno de los jóvenes, apareció completamente solo en la puerta de su casa. Según contó, algo enorme había atacado al grupo entre los árboles y se había llevado a uno de sus amigos. Las autoridades buscaron a los otros 3 durante meses. El único relato fue el testimonio de Simon, hasta que, en 1985, apareció un rastro imposible de ignorar. Un tenis atribuido a uno de los compañeros de excursión de Simon cayó desde una de las ramas más altas de un árbol. El relato de Simon y el tenis cambiaron la escala de la amenaza. Siren Head ya no era solo una voz escondida entre los árboles, también podía atacar directamente a un grupo que se acercara demasiado a lo que no debía. Pero el ataque dejaba una pregunta más incómoda: ¿cómo conseguía separar a varias personas mientras las cazaba? 11 años después, un sobreviviente daría la respuesta a esa pregunta. El 16 de julio de 1995, Chad fue encontrado herido al noreste de Arkansas. Chad apareció sin sus amigos y seguro de que algo enorme había avanzado entre los árboles. Durante el ataque, no solo escuchó solamente ruido o sirenas. La criatura comenzó a imitar las voces del propio grupo. Este caso completa el mecanismo que comenzó con Catherine. Siren Head escucha, guarda y reproduce. No utiliza sonido al azar. Elige la voz que puede provocar la reacción más útil en sus víctimas. Los siguientes 2 casos son mucho más oscuros, ya que Siren Head eligió un sonido que no era humano. Ocurrió en marzo de 1999, en Serbia, cuando un sonido brutal comenzó a extenderse por diferentes zonas de la ciudad. Serbia estaba siendo bombardeada por fuerzas de la OTAN. En ese contexto, escuchar una sirena significa buscar refugio. Por eso muchos habitantes asumieron que se trataba de otra alerta de ataque. Pero había algo que no encajaba. No se escuchaban aviones y tampoco había explosiones. La señal continuó con tanta intensidad que cuando finalmente terminó,
Más de 100 personas presentaban pérdida auditiva severa. Poco antes del incidente, un habitante aseguró haber visto una figura gigantesca cerca del cementerio local. A la distancia, parecía tener una enorme lámpara o sirena en el lugar donde debería estar su cabeza. Esta anécdota nos ayuda a ver algo más. Siren Head no solo se limita a engañar a sus presas con el sonido, también podía dañar su cuerpo. Pero 11 años después, una historia muy parecida repetiría este mismo método de tortura. En 2010, cerca de Chicago, varios habitantes comenzaron a escuchar lo que parecía una sirena de tornados proveniente de una zona boscosa. La reacción fue automática. Lo lógico era pensar que una emergencia se aproximaba muy pronto, así que buscaron refugio. El problema apareció cuando se revisaron las condiciones climáticas. No había ningún tornado y tampoco existía una alerta que explicara el sonido. Varias llamadas condujeron a la policía hasta la zona de donde parecía venir el sonido, pero cuando llegaron, todas las sirenas habían desaparecido. Después comenzaron a coincidir otros recuerdos. Algunas personas habían visto un poste demasiado alto que antes no estaba ahí. Mientras más intentaban explicar ante las autoridades lo que habían visto, menos claro resultaba si realmente habían visto un poste o algo se estaba intentando parecer a uno. Chicago mostró la inteligencia detrás de las señales de sonido que cambian según el miedo de quien puede escucharlas. Pero esta no sería la última vez que veríamos a Siren Head, ya que haría una aparición más, donde solo tendrían un teléfono como prueba. El 14 de julio de 2016, un padre y su hijo caminaban por el Parque Nacional de Yellowstone cuando encontraron un teléfono abandonado entre los árboles. No sabían quién lo había dejado ahí, ni cuánto tiempo llevaba en el bosque. Lo recogieron, buscaron alguna forma de identificar a su dueño, y al revisar las fotografías había una imagen aparentemente vacía que solo mostraba los árboles. Pero al observar con más atención podemos ver unas piernas que no parecen coincidir con ningún árbol. Y al seguir hacia arriba la figura, podemos ver unos brazos que finalmente terminan en las bocinas que ya todos conocemos. No estaba escondido detrás del bosque, estaba utilizando su propio cuerpo para convertirse en parte de él. Para suerte del padre y el hijo, la criatura ya no estaba ahí. Ellos no habían sacado la fotografía, pero eran testigos de lo único que dejaron aquellos que habían tenido la mala suerte de encontrarse con Siren Head. Esta historia y todas las demás nos dejan una pregunta extraña. ¿Qué hace Siren Head con las personas que se lleva? El creador de la criatura aclaró que Siren Head no ocupa alimentarse, sino que caza porque disfruta hacerlo. Algunas víctimas permanecen vivas dentro de sus transmisiones. Por eso, una voz que pide ayuda desde el bosque no siempre es una copia. A veces, la persona sigue ahí, atrapada en la señal que Siren Head controla. Yellowstone nos mostró algo interesante. Una habilidad más extraña y peligrosa de la criatura parece poder cambiar su piel conforme el ambiente de caza. Pero el siguiente incidente mostraría un extremo contrario. Una comunidad entera cazada desde la distancia y demasiados cuerpos para ocultar lo ocurrido. En un pequeño pueblo, a las afueras, una gran cantidad de habitantes desapareció. Otros fueron encontrados muertos dentro de sus casas o tendidos en la calle. Todos presentaban el mismo tipo de daño: tímpanos reventados y lesiones graves en los tejidos blandos. Esta vez, Siren Head no necesitó llevarse a todas las víctimas. La intensidad del sonido había sido suficiente para matarlas en donde se ocultaran. Pero la figura relacionada con el ataque también era distinta. En lugar de 2 sirenas, tenía 5 bocinas distribuidas sobre la cabeza. Esto nos deja algo más inquietante.
que el camuflaje simple que vimos en la historia anterior, porque parece ser que Siren Head puede adaptarse dependiendo de cómo quiere cazar. 2 bocinas podrían implicar que quiere cazar por engaño, por réplica de voces, pero 5 pueden ampliar la transmisión y dejar a todo un pueblo dentro del radio de ataque. Las pinturas antiguas ya nos advertían que el archivo conocido solo muestra una fracción de sus encuentros, pero con estos encuentros, aunque pequeños, también podemos entender su estructura biológica. Siren Head mide aproximadamente 12 metros, casi lo mismo que un poste telefónico. Sus brazos y piernas son tan largos que la silueta parece incorrecta, incluso cuando está de pie. La piel es reseca y momificada, con el tono de metal oxidado. Esa apariencia explica por qué la madre en Arizona tardó en separarlo de los postes de luz, y por qué la figura de Yellowstone casi desaparecía entre los árboles. Desde lejos parece una máquina, de cerca ocurre lo contrario. Casi todo su cuerpo es orgánico, no tiene ojos visibles, pero aún así parece poder localizar a sus víctimas. Todo esto puede funcionar a través de geolocalización, como lo harían los murciélagos. Algunas fichas técnicas de esta criatura mencionan rapidez igual a la de un carro pequeño, pero este monstruo no necesita correr, porque ahí entran las bocinas. Puede atraer a sus víctimas o inhabilitarlas con sonido, ya sea paralizarlas o directamente matarlas. Entender el método de caza nos deja al menos una pequeña esperanza, porque el ataque de Siren Head no comienza cuando empieza a correr, comienza cuando algo responde a su sonido. La familia de Arizona sobrevivió porque no se detuvo, no bajó a investigar, no siguió una voz y se mantuvo a la distancia. Esa es la regla que se repite sin fallar. No sigas una voz desconocida en un bosque, no investigues una alarma si no hay una emergencia, y no te acerques a ese poste que estás completamente seguro de que ayer no estaba ahí.